Vienen los romanos. La conquista de Hispania. La llegada de Roma a la península ibérica se produjo en el contexto de su enfrentamiento con guerras púnicas y, especialmente, de su guerra contra Cartago. Las tropas romanas desembarcaron en Hispania para cortar el abastecimiento y las comunicaciones de los ejércitos cartagineses establecidos en la península. Durante esta primera fase de la conquista, Roma consiguió aliados entre distintas tribus iberas y celtíberas. Entre los jefes indígenas más destacados estuvo Indíbil, relacionado con la resistencia y las alianzas frente a romanos y cartagineses. Hacia el año 197 a.C. Roma ya controlaba prácticamente toda la franja costera peninsular desde los Pirineos hasta el sur de Portugal. Sin embargo, la conquista del interior resultó mucho más complicada. A partir del 150 a.C. Roma intentó extender su dominio sobre los pueblos celtíberos del interior peninsular, encontrándose con una fuerte resistencia. Uno de los grandes símbolos de esta resistencia fue Viriato. Entre el 147 y el 139 a.C. dirigió una intensa lucha contra Roma utilizando tácticas de guerrilla. Viriato atacaba mediante emboscadas, simulaba retiradas, dispersaba rápidamente sus tropas y dificultaba el aprovisionamiento enemigo. Por ello suele considerarse un precursor de las guerrillas modernas, táctica que siglos después volvería a adquirir gran importancia durante la invasión napoleónica de España. La tradición atribuye a los romanos la famosa frase Roma no paga traidores tras el asesinato de Viriato por algunos de sus colaboradores. Otro episodio fundamental de la resistencia hispana fue el protagonizado por los arévacos en la ciudad de Numancia. La ciudad resistió durante cerca de 10 años el asedio romano y terminó convirtiéndose en símbolo de resistencia frente a Roma. La conquista romana de Hispania fue un proceso muy largo que se extendió durante casi 2 siglos. La última gran fase tuvo lugar bajo el gobierno de Augusto, quien dirigió las campañas destinadas a someter a las tribus astures y cántabras del norte peninsular. Las llamadas guerras cántabras, desarrolladas entre el 29 y el 19 a.C. marcaron el final de la conquista romana de Hispania. Roma organizó el territorio de Hispania mediante una compleja estructura administrativa destinada a facilitar su control político, militar y económico. A lo largo del tiempo, el territorio fue dividido en distintas provincias que fueron modificándose conforme avanzaba la conquista y cambiaban las necesidades administrativas del imperio. La primera división provincial de Hispania se realizó en el año 197 a.C. Roma dividió entonces el territorio en 2 grandes provincias, Hispania Citerior y Hispania Ulterior. Cada provincia era gobernada por un magistrado romano denominado pretor. Posteriormente, en el año 27 a.C. durante el gobierno de Augusto, se llevó a cabo una segunda reorganización administrativa. Hispania quedó dividida en varias provincias más pequeñas y mejor controladas, dirigidas en algunos casos por procónsules. Finalmente, en el año 298 d.C. durante las reformas del Bajo Imperio, se produjo una tercera gran división provincial que aumentó todavía más el número de provincias para reforzar el control imperial. Las ciudades constituyeron el elemento fundamental de la organización territorial romana. La administración romana se ejercía principalmente desde los núcleos urbanos, que actuaban como centros políticos, económicos y judiciales. Dentro de esta organización destacaban los conventus, divisiones judiciales y administrativas que agrupaban distintos territorios y ciudades. Las civitates eran comunidades urbanas con diferentes niveles de autonomía. Algunas ciudades alcanzaron la categoría de municipium, obteniendo ciertos derechos y privilegios romanos. Otras fueron fundadas directamente por Roma como colonias, habitadas frecuentemente por veteranos del ejército romano. Las ciudades poseían órganos de gobierno inspirados en el modelo romano. El senado local o consejo de decuriones estaba formado por las élites urbanas y se encargaba de gestionar los asuntos municipales. Entre los principales magistrados locales destacaban los duoviri, máximas autoridades municipales, y los ediles, responsables del mantenimiento urbano, mercados y obras públicas. La organización administrativa romana impulsó enormemente el desarrollo urbano de Hispania.
Las ciudades quedaron conectadas mediante calzadas y se convirtieron en centros fundamentales de romanización. Desde ellas se difundieron la lengua latina, las leyes romanas, la cultura urbana y las formas de vida del imperio. Autores antiguos como Dion de Prusa dejaron testimonios sobre la importancia que tenía la ciudad como núcleo básico de la administración romana.